Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando estos miércoles sobre la primera carta universal del apóstol San Pedro. Y el día de hoy vamos a leer del capítulo 2 los versículos del 9 al 12. Y los voy a leer en el nombre del Señor. Dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y este pasaje viene precisamente continuando el principio de nuestra similitud por gracia a nuestro Señor Jesucristo. Y un principio que hemos estado viendo, que lo veíamos de hecho al principio de la sección del versículo 4 hasta el 8, es que San Pedro nos compara de alguna manera muy interesante con nuestro Señor Jesús. Y decíamos un principio importante, lo que la Escritura nos enseña es que aquello que pertenecía al Señor por naturaleza, a nosotros nos pertenece por su gracia. Lo que era propio de su título y de su persona, como parte de la Trinidad, como hijo del Dios. Es muy interesante cómo San Pedro nos enseña aquí que nosotros hemos recibido esa misma dignidad por gracia de Dios. De manera que así como Cristo es piedra viva, decía en el versículo 4, dice nosotros también como piedras vivas. Podemos ser edificados. Y esto es un aspecto muy importante porque no nada más el apóstol San Pedro nos está llamando parte similar a nuestro Dios en el edificio que se llama iglesia, sino que ahora nos va, de hecho, en el versículo 9, nos va a describir los títulos del Señor Jesús que por su misericordia nos pertenecen ahora a nosotros como cristianos. Y el versículo 9 es un pasaje muy importante para entender la dignidad del cristiano como individuo y en colectivo la dignidad de la iglesia, porque el apóstol San Pedro aquí nos va a mencionar una serie de atributos, una serie de títulos, podríamos decir, nobiliarios, que nuevamente le pertenecieron al Señor Jesús por derecho de nacimiento, por dignidad divina, y que por su pura misericordia ahora nos pertenecen a nosotros. Y dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y este es un aspecto muy importante porque cuando analizamos el Antiguo Testamento, analizamos la historia de toda la profecía y toda la preparación para la llegada del Señor Jesús como Mesías, vemos muy importante que el Señor fue haciendo en la historia los arreglos, los preparativos, fue acomodando las piezas de una manera muy intencional para que su Hijo, nuestro Señor Jesús, al nacer en Belén, por así decirlo, reuniera todas las piezas y todos los elementos que el Señor fue preparando en su momento y posteriormente revelando en su palabra y que un día se volverían uno en Jesús. Fíjense cómo inicia con el linaje. Nuestro Señor Jesús por parte de José
era hijo de David, y este es un aspecto importante. Jesús era hijo de David, es decir, que tenía derecho al trono de Jerusalén, que eso es importante. Y por parte de su mamá, Jesús, de hecho, de alguna manera, era descendiente directo de la familia de la fe, que viene pues obviamente también a través de David, pero a la familia sacerdotal. Y este es un aspecto muy importante. Si ustedes recuerdan, Elizabeth, la mamá de San Juan Bautista, ella junto con su esposo Zacarías, estaban relacionados a la gente del templo. Y una cosa muy interesante es que la Virgen María, de familia, formaba parte de una nación que se dedicaba precisamente a ser el linaje de la fe, por así decirlo, dentro del pueblo del Señor. De manera que cuando nosotros comparamos tanto la genealogía de San Mateo como la de San Lucas, vemos que el Señor Jesús tenía linaje real. El Señor Jesús venía de una serie de individuos, de una familia que lo colocaba no nada más por ser hijo de Dios, sino por ser hijo de José y María, como heredero y legítimo rey de los judíos. ¿Qué otra cosa? Bueno, nosotros conocemos que nuestro Señor, muy curiosamente, como alguna vez lo fue Ciro, rey de Persia, nuestro Señor Jesús fue rey de reyes. Una cosa muy curiosa que de hecho, los romanos, quizás burlándose, y la palabra mostrándolo tan obviamente según la Escritura, cuando el Señor Jesús llevó la corona, y esto nosotros lo aprendemos analizando toda la Escritura, cuando el Señor Jesús fue coronado como burla y llevó su corona de espinas, una cosa increíble es que, queriendo o no, notándolo o no notándolo, el imperio más poderoso le estaba diciendo rey. Los soldados que respondían al imperio más poderoso de ese momento, por burla o por como quiera, llamaban a Jesús rey. Por mucho que lo odiaran, por mucho que no lo conocieran, que lo desecharan, etcétera, etcétera, al que colgaron en la cruz fue el rey de los judíos. Y ya cuando analizamos más profundamente la teología tanto de la corona de espinas como en este caso, de las burlas de los enemigos del Señor, vemos que precisamente la corona de espinas era de hecho la corona de la creación, que de alguna manera significaba, no simbolizaba, significaba que el Señor también era rey de la creación. Y lo más bonito es que en un contexto bastante extraño, en un contexto un tanto inusual e muy curioso, el Señor Jesús, sin buscarlo, sin pretenderlo, vaya, incluso sin vanagloriarse de ello, el Señor Jesús fue lo que los grandes reyes del pasado, entre ellos Ciro, rey de Persia, Nabucodonosor y muchos reyes del tiempo del pueblo de Israel, habían dado su vida y todo su esfuerzo por convertirse, que era ser el título este famoso de Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros leemos la Escritura, el primero que lleva este título completo en historia hebrea va a ser de hecho el rey Ciro, rey de Persia, y de hecho él toma ese honor a la hora de derrotar a los babilonios, a la hora de derrotar a los egipcios, a la hora de derrotar a los grandes enemigos del pueblo de Dios. Y habiendo derrotado a los enemigos y convirtiéndose pues de alguna manera literal en el rey de los reyes y en el señor de los señores, ese fue un título muy importante para Ciro como libertador del pueblo de Israel.
como el gran rey que, como leemos en Esdras y Nehemías, devolvió la libertad en este caso al pueblo de Israel. Y qué increíble es que haciendo lo mismo de una forma muy distinta y con un perfil tanto más bajo, el Señor Jesús se convirtió en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Rey de los romanos, Rey de los judíos y Rey de la creación. Esto es algo muy importante que nosotros debemos entender quién es nuestro Señor, pues es el que sin aparentarlo, vaya, sin siquiera buscarlo, Él como individuo se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No nada más por el linaje que traía, que lo convertía en rey, sino por en su oficio, convirtiéndose para gusto de quien quisiera en un verdadero rey. Y luego fíjense, muy curioso este título que utiliza San Pedro, dice real sacerdocio. ¿Por qué? Porque si pensamos en el Señor Jesús también fue, como dice Hebreos, que fue una de la lectura que hicimos hoy. ¿Quién fue el Señor Jesús y cómo lo llama el escritor a los Hebreos en el capítulo 5? Fíjense, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, dice el versículo 5 del capítulo 5, haciéndose sumo sacerdote. Dice, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como tú también dice en el otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice, y cierra este fragmento diciendo, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y una cosa interesante es que cuando nosotros estudiamos el momento en el que el Señor Jesús estaba siendo enjuiciado, tanto en casa de Caifás como incluso en el patio de Poncio Pilato, etcétera, etcétera, los sacerdotes, burlándose, menospreciándole, en el tono al que hayan querido, reconocieron su sacerdocio. Y bueno, uno diría, pues ¿a quién le importa a los sacerdotes? ¿A quién le importa a ahora sí, los líderes de la institución religiosa de Israel? Porque lo más interesante de este momento, del momento en el que Jesús muere en la cruz, es que el templo lo reconoció como el gran sumo sacerdote. Y fíjense, el templo, un edificio vacío, muerto y tan vacío como la institución sacerdotal en tiempos del Señor Jesús. No sé si les suene la palabra cuando le decían al Señor Jesús, cállalos, diles que dejen de hablar, cuando estaban haciendo mucho escándalo, no sé si recuerdan. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Si los callo, las piedras hablarán. Y qué importante esta profecía de pasada, lo platico, qué importante que esta profecía se cumplió cuando los sacerdotes que debían pregonar el perdón de pecados, que debían anunciar la salvación de nuestro Dios, se callaron por su insensatez, se callaron por su rebelión, las piedras del templo hablaron y pregonaron esta salvación y el templo, el edificio, esa estructura vacía y muerta, reconoció a su sumo sacerdote al grado de que el gran velo del templo se rasgó. Fíjense qué importante el lugar, la entrada al lugar santísimo jamás había cedido entrada, jamás había dado acceso libre a ningún sumo sacerdote, más que, y el día en el que el Señor Jesús murió, el templo, el lugar santísimo, dio acceso libre al único sacerdote, al único sumo sacerdote que no tuvo necesidad de entrar. Esas son cosas impresionantes cuando nosotros analizamos
al Señor Jesús, que por gusto de quien quisiera y para enojo de los que fueran, fue la piedra angular que se convirtió en la cabeza del edificio que es su pueblo. Tenemos un rey por linaje, tenemos un rey por reconocimiento de las naciones, tenemos un sumo sacerdote por promesa, como nos explica Hebreos, por declaración divina y por reconocimiento de su propia institución en el templo. Y también tenemos el iniciador, si así quieren verlo, de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios, que somos nosotros. Ahorita estamos hablando del Señor Jesús específicamente, pero vean cómo lo que Moisés no pudo hacer, lo que nadie podía hacer desde Abraham, lo hizo el Señor Jesús y fundó, por así decirlo, si así lo quieren ver, estableció por su muerte y resurrección una nueva nación, un nuevo pueblo a través de, en este caso, del santo bautismo. ¿Qué es lo que decía el Señor Jesús en San Mateo 18? Y bueno, antes de leer el capítulo 18, podemos irnos incluso al final del libro en San Mateo 28, 10 capítulos después, precisamente en el versículo 19. Por tanto, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Pues está estableciendo su nueva nación, está conquistando a las naciones, está estableciendo un imperio, una casa, como dice la palabra también, no hecha de manos humanas, sino hecha por Él mismo. Y a propósito dice San Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros vemos esta expresión, hijos de Dios, y la analizamos en torno a la historia que estamos viendo, una cosa muy hermosa del pueblo de Dios es que el Señor no tiene hijos más que su pueblo escogido. Las naciones, las personas no son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los de su nación. El Señor, nuestro Dios, tanto en el Antiguo Testamento como incluso en el Padre Nuestro, se presenta como Padre, se presenta como familia, nada más con su pueblo. De manera que cuando el apóstol San Juan nos llama a nosotros cristianos hijos de Dios, ¿cómo nos está llamando también? Pues la nación santa de la que San Pedro nos habla más adelante. Entonces el Señor Jesús, al haber sido recibido por su misma gracia en el corazón de tantas personas, lo que hace es establecer en ellas y a través de ellas una nación santa, un pueblo adquirido. Y eso es todo lo que el Señor Jesús, fíjense cómo San Pedro nos resume prácticamente toda la teología cristológica, todo es un resumen en pequeño, de todo lo que el Señor Jesús hizo, de todos los proyectos, de todos los planes, de todas las promesas que de una u otra forma, por gusto o por despecho, por así decirlo, las personas fueron teniendo que reconocer de nuestro Señor. Y luego dice una cosa muy importante. Fíjense bien. Para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de comentar eso, quiero que veamos el versículo 10. Y este es el gran, digamos, el gran abismo que existe entre nosotros y el Señor. Y sin embargo, la misma distancia que nos muestra el amor de Dios para con nosotros y el alcance que tuvo su misericordia para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense bien, el Señor Jesús venía de familia. El Señor Jesús venía desde profecía. El Señor Jesús por cuenta propia ganó todo lo anterior en el versículo 9. Él se lo merecía. ¿Y de qué se trata el versículo 10? Que nosotros no lo merecíamos, no lo heredamos, no nos lo ganamos, no nos tocaba y sin embargo nos tocó, lo heredamos y lo merecimos por el favor del Señor. Y vean cómo lo repite 3 veces. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice, pero que ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice que la primera parte me la brinqué, dice que nos llamó de las tinieblas a la luz. De no ser pueblo a ser pueblo y de no haber alcanzado misericordia a haber alcanzado misericordia. Y este es un aspecto muy importante y muy especial para cerrar esta enseñanza tan importante de la que el apóstol San Pedro nos compara con el Señor y nos coloca de una manera increíble al nivel de nuestro Salvador, que nos da todo y nos ve como sus iguales. De manera que en los cristianos, que como bien dice el versículo 10 y el final del 9 y el versículo 10, los cristianos que estábamos en tinieblas, que no éramos pueblo y que no habíamos alcanzado misericordia, ahora por gracia de Dios, qué interesante es esto, somos linaje escogido. Somos no nada más sacerdotes, somos un real sacerdocio. Somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Somos lo mismo que el Señor Jesús sin haberlo merecido, sin haberlo ganado, sin haberlo alcanzado. Qué importante que el Señor nos regala todo lo que de alguna manera, como dice Hebreos, le costó tanto conseguir. Bueno, Hebreos lo explica de una manera, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema para el Señor Jesús? Nuestra condición. No que no hubiera podido por sí mismo, pero el asunto estaba difícil. De manera, hermanos, que vean lo interesante cómo el apóstol San Pedro nos está adjudicando los nobiliarios del Señor. Y tenemos todo sin haber merecido nada. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. De manera, hermanos, que ¿de qué se trata ese anunciar las virtudes de aquel? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el resumen del ministerio cristiano en términos de Primera de Pedro 2:9? Anunciar la gracia de Dios que nos dio todo lo que Jesús mereció, ganó y consiguió por su propia dignidad y que nosotros lo recibimos gratuitamente. De eso se trata el ministerio cristiano en una frase: anunciar las virtudes de aquel. Qué interesante. La palabra del Señor, el anuncio de las virtudes de aquel
que teniéndolo todo, lo cedió todo para que nosotros, que teniendo nada, recibiéramos todo. Y gracias, Señor, te damos porque por tu pura misericordia, Señor, por tu puro favor por nosotros, tú nos has dado esta dignidad inmerecida. Tú nos has dado, Señor, esta gloria y estos títulos que nosotros nunca merecimos, Señor, que nosotros nunca conseguimos, que nosotros nunca buscamos. Y te damos gracias, Padre, porque por las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hoy, Señor, tú nos reconoces a nosotros como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para ti, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tu Hijo Jesucristo, siendo el único heredero, Señor, de tu gloria, nos ha hecho a nosotros coherederos, Señor, con Él de su gloria, por tu salvación y por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Padre, que este ministerio que San Pedro resume en este versículo sea verdaderamente la intención de nuestro corazón y, Padre, que podamos anunciar las virtudes de esta gran misericordia, que podamos anunciar, Señor, este gran amor con el que, Señor, tú nos hiciste pueblo para ti, Padre. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo y a darte gracias y a descansar, Señor, en esta dignidad que tú nos has dado como hijos tuyos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.